bienvenidos a una edición más de Causa Justa. En estos días, gremios de fiscales o la ASO de Fiscales del Paraguay expresaron en una reunión ante los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados una preocupación que no es solamente de los agentes fiscales, sino también de todos los magistrados del país, jueces, defensores públicos, camaristas, jueces de todos los fueros. ¿Por qué? Y que debería preocuparnos también a la ciudadanía y a los abogados. Hay una estadística que demuestra que de un X porcentaje de casos denunciados contra magistrados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados terminan, por así decirlo, en el sobreseimiento, terminan en el camino, se sobreseen a los enjuiciados, lo que demuestra, entre otras particularidades, que muchas de estas causas se inician, incluso aquellas de oficio por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, se inician para ejercer presión sobre los magistrados de nuestro país, para coaccionar a los magistrados de nuestro país, para presionarlos, para hacerles temer con perder su trabajo, entonces, e incluso torcer el camino que se desarrolla dentro de un expediente. Y eso es delicado, eso habla de una aparente, sino habla a las claras de la utilización irregular de las prerrogativas que tiene el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en donde el principal objetivo es el de controlar, vigilar y garantizar que aquellos que administran la justicia en nuestro país lo hagan de acuerdo a la ley y a nada más que la ley. Sin embargo, se pretende torcer esta prerrogativa, este precepto básico que hace a la función del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercer presión sobre los hombres y mujeres de este país que administran justicia. Y eso es delicado, eso es contraproducente, eso choca directamente contra las bases de un Estado democrático. Porque imagínense ustedes lo que venimos repitiendo en Causa Justa hace más de 11 años. Si aquellos que administran justicia en nuestro país no tienen garantías, ¿qué podemos esperar nosotros? Si aquellos que administran justicia en nuestro país no tienen estabilidad laboral por el ejercicio de sus funciones, ¿qué podemos esperar nosotros? Si aquellos que administran justicia en nuestro país no tienen seguridad al realizar un procedimiento en base a lo que dictan las leyes, ¿qué garantías tenemos los ciudadanos de recibir una justicia pronta, barata, ética, una justicia que realmente nos iguale a todos en base a la ley que supuestamente según la Constitución Nacional nos hace iguales a todos? Imagínense el daño que está causando a nuestra democracia, a nuestra institucionalización, a nuestras instituciones, estas prácticas que lejos de ello no son cortadas. Alguien le tiene que poner la cascabel al gato, o si no, esto va a continuar nuevamente agravándose. ¿Quién va a perder? ¿Quién va a perder? Nosotros, los ciudadanos de a pie. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy, no se lo pierdan. Un caso que habla de una condena fuertísima a un abusador serial. A la vuelta al corte. Estos días el Ministerio Público logró una sentencia de 25 años por resolución de un tribunal de sentencia contra un individuo y a 25 años de prisión contra un individuo al cual lo podemos calificar de abusador serial. Y es una expresión, una calificación que pocas veces he escuchado en este país, en donde llamativamente, y por suerte tal vez, también por suerte, no tenemos ese tipo de criminales seriales que hacen a su actividad criminal una forma de vida incluso, un quehacer diario incluso.
Hoy nos acompaña la fiscal que logró esta histórica condena, la más alta, creo yo, lograda hasta ahora por este tipo de crímenes. La doctora Egidia Gómez, quien es agente fiscal de la unidad número 3 de la ciudad de Villa Elisa. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenas noches y a las órdenes. Doctora, este caso nos habla de quién y nos habla de qué tipo de crímenes cometidos por esta persona. Bueno, Juan Euclides Paniagua es una persona que al tiempo de cometer el hecho tenía 28 años. Es así que el 2 de julio del año 2018 ingresa a mi unidad la primera causa de coacción sexual y violación. Contra esta persona. No, personas innominadas, contra personas innominadas. Contra personas innominadas. Sí. Contra personas innominadas. Sí. Desde ahí vinieron sucediéndose hasta el 24 de agosto, que han pasado 55 días, y hasta ese entonces en la Fiscalía de Villa Elisa ha ingresado 4 causas de las mismas características. Una persona masculina, de constitución robusta, moto Kenton, azul, y lo que más identificó era el casco blanco, con el casco blanco. ¿Cómo cometía esta persona los hechos? ¿Era un mismo modus operandi? De la misma manera, Sí. comenzaba a verle todas mujeres, Sí. comenzaba a rondarle, a seguirle, hasta que encontraba un lugar preciso a la cual le decía: esto es un asalto, tengo un revólver, no grites, no digas nada, te voy a abrazar, lo vas a hacer como si fuera que somos pareja, vas a caminar conmigo hasta donde yo te diga, hasta encontrar un lugar preciso, un patio baldío, una casa abandonada. Es así que en el caso a la cual me cupo la oportunidad de investigar, la lleva a 3 cuadras de su casa, porque la misma ya faltaba media cuadra para llegar. Uno de los abusos cometidos por este señor, ¿me repetís el nombre, por favor? Sí, Juan Euclides Paniagua. Juan Euclides, uno de los abusos lo cometió a 3 cuadras de la casa de una de sus víctimas. Sí, la que es la mía, porque puedo hablar con propiedad de mi investigación. De tu investigación. Sí. Porque vos lograste la condena contra él por un caso. Por la mía. Por la tuya. Sí, pero sin embargo hay otros 3 casos. Sí, no, 8, más 7 casos. Más 7 casos. Más 7 casos. O sea, esta misma persona fue denunciada e identificada. Imputada y acusada hoy, esperando juicio oral en las otras causas. En las otras causas, sí. Por un total de 8 violaciones. 8 víctimas. ¿A lo largo de cuántos meses? 55 días. A lo largo de 55 5 días, sí. Juan violó, según la fiscalía, a 8 personas en total, a 8 mujeres. En total, sí. Y en la causa específica de la mía, una menor de 15 años, ¿sí? La lleva a 3 cuadras de la casa, entra en un patio baldío y la somete sexualmente por la parte anal. Es así que la abraza nuevamente, como deja su moto a media cuadra de la casa, camina nuevamente como pareja. Es ahí, no le cuentes a nadie porque voy a volver para matarte. Es ahí que la adolescente hizo lo correcto, llega en estado de shock. Como eran ya las 7 de la noche, estaba la mamá, la abuela, el hermano, y comenta ella en llanto. Es así que a las 1 hora ya estaba la denuncia, a las otras 1 hora ya estábamos en laboratorio forense para que se le haga la inspección. Tenía fisuras recientes. Y bueno, con el cúmulo de todos los elementos de prueba que fui recogiendo durante toda esa investigación, es que el 24 de agosto, cuando él comete el último hecho, porque ya se le estaba siguiendo, ¿verdad? Porque todo es en el departamento central. Sí. 4 en Villa Elisa, 1 en Ñembú, 2 en Fernando y 2 en San Lorenzo. Una locura. Es así que ya le venían siguiendo. Es así que en el último hecho que comete, que fue el 24 de agosto. Del 2018. Todo del 2018, sí. en 55 días. Es así que
cuando lo estaba realizando, pasa una vecina y lo ve en tal situación y lo graba. Pero, ¿cómo, doctora? Cuando él estaba realizando el hecho, pasa una vecina Sí. y lo graba porque él tenía una característica, la moto, el casco y además con los otros hechos, él utilizaba una camiseta de la albirroja. Siempre la misma vestimenta. Siempre la misma vestimenta. Es así que la graba, comunicaron a la comisaría y ahí se fue fortaleciendo. El 29 me solicitan en la causa que estaba investigando un allanamiento. Se allanó la casa y se encontró todas las vestimentas, el casco, la moto y fue aprehendido y a partir de ahí vinieron las imputaciones consecuentes. Y como fue la mía la primera imputación, probablemente es la primera en la que se llevó a cabo el juicio oral y público. Eh, Juan Euclides, Juan Euclides. estamos no solamente ante tal vez el primer caso de violador serial que se registre en el país, sino tal vez también ante el primer depredador serial que tengamos registro en el país. ¿Por qué depredador? Porque esta persona se nota que estaba bajo, no era que 2, 3 años, no, en 55 días esta persona violó en el departamento central a un total de 8 mujeres hasta que la policía la agarre. Porque si la policía no lo agarraba, si el Ministerio Público no lo agarraba, iba a continuar. Probablemente. Vos llegaste a hablar con Juan, obviamente le tomaste declaración a Juan Euclides. ¿Qué notaste en su declaración? Bueno, a eso quiero llegar. Sí. La pena de 25 años hay que separar. Sí. Porque el marco, la máxima pena en coacción sexual y violación es de 15 años por los agravantes. Sí. El primero es hasta 10, el segundo cuando hubo coito y el inciso tercero es cuando se trate de una menor de 18 años. Sí, señora. Entonces fue la máxima. ¿Por qué medidas de seguridad? Juan Euclides en el 2011 cometió un robo agravado. Estuvo recluido en el penal de Tacumbú por 7 años. ¿Cuáles son los fines de la pena? Sí. La readaptación del condenado y la protección de la sociedad, en su artículo 20. Es así que al tiempo de él declarar realmente, le pregunté por qué venía haciendo eso y él manifestó de que él también fue abusado por varias personas en la penitenciaría. Es ahí que yo le manifesté, pero vos tenías que tratarte. Él admitió. Es así que no fueron muy favorables los informes psicológicos. ¿Qué señalaban los informes psicológicos sobre esta psiquiátrico, y si realmente él es una persona que no puede convivir en sociedad. Él le odiaba a las mujeres. Existen palabras muy técnicas que ahora no Sí. realmente. Entonces, en ese sentido, cuando ya con todos los elementos de prueba he solicitado las medidas de seguridad. Pero no, creo que ustedes, los agentes fiscales, usted que ya logró la condena, doctora, y el resto de los agentes fiscales que lo están ya imputando y algunos acusando, se dan cuenta que están, insisto en esto, ante el primer caso registrado de un abusador serial. Y digo más, si ustedes no lo detenían del abuso sexual serial, digo yo, podría comenzar a cometer asesinatos de manera serial. ¿Por qué no las mató? ¿Contó él por qué no las mató a sus víctimas? No, y la verdad que se investigó el hecho de coacción sexual Sí. en sí. Pero él llega a expresarse en su declaración por qué no las mató. No, la verdad que esa pregunta no lo hice, ¿verdad? Sí. Porque no estaba dentro de, Claro, de- claro, de- claro. de la parte... Esto sería más para un análisis criminológico de él, de- psicológico, psiquiátrico. Probablemente. Ujú. ¿Y por qué puedo hoy hablar de 8 causas? Porque esas causas se relacionan como antecedente porque son del mismo hecho de coacción sexual, a la cual en todas las causas, 8 en total, 7 las que restan, él está imputado,
acusado y con prisión preventiva. Significa que ahora va a recibir condena sobre condena, condena sobre Condena condena. sobre condena. Va a tener que cumplir todas. No, y la verdad que en Paraguay no existe la sumatoria No, de pena, no. ¿verdad? Cierto, Pero cierto. van a ir absorbiendo. Ujú. La pena máxima absorbe a las demás penas. ¿Y qué pasa si son condenados a la misma pena de 25 años? No, una forma, si otro fiscal logra 10, los 25 absorbe, Entiendo. ¿verdad? Porque él ya va a estar adentro esperando Entiendo, perfecto. la Ese pena es- máxima, no, sí. no, y ahí recién se piensa a contar también. Así mismo Pero es. estamos ante un caso de estudio criminológico, doctora. De estudio, Totalmente. porque es el de Juan Juan Euclides Paniagua. Juan Euclides Paniagua. ¿Qué era su vida? ¿Era una persona, vivía en Villa Lisa? Vivía en qué la se ciudad de dedicaba? Fernando de la Mora. Él acababa de salir con purgamiento de su pena Y comenzó los abusos. y Mire, comenzó los abusos. O sea, sea, él no supo reinsertarse. No le sirvió estar en la penitenciaría por aproximadamente 7 años. Como no tengo la causa de robo, pero de 2011 y salió en enero del 2018, hice el cálculo y es 7 años. 7 años. Y eso no le sirvió a él. Entonces, cuando a una persona, Él fue identificado por todas las mujeres, las 8 víctimas, él fue identificado. yo llevé como prueba todas las causas a este juicio y fue identificado. Todos hicieron Impresionante. reconocimiento de persona. Bueno, es un caso muestra. El caso de la condena de Juan Euclides Paniagua a 25 años de prisión no habla de tal vez la condena más grande por este tipo de hechos, pero también el primer caso registrado de un abusador serial en nuestro país. El primer caso, que yo me esté enterado, ¿verdad? Tal vez, no sé, pero el primer caso que yo esté enterado al menos de los archivos de Causa Justa es el primero. Un abusador serial, el primero en el país. Bueno, Juan Euclides Paniagua, qué historia. A la vuelta del corte, si quieren, les contamos otra historia, pero de las terribles. Vamos a cantarle cumpleaños feliz a una causa por estafa que está durando, escuche bien, 12 años. 12 años. A la vuelta al corte. Sorprendente el caso, de Juan Euclides. Impresionante. Ahora le vamos a contar otro caso igual de impresionante. 12 años de un caso de estafa denunciada por un ciudadano español jubilado, fue piloto civil, juntó sus ahorros, su jubilación y vino a invertir a Paraguay. Sin embargo, acá invirtió con fe, pero al parecer todo eso se resultaba más que un engaño. Y este señor, ciudadano español, está hace 12 años, tratando de que se haga justicia en una causa que aún no se llegó a juicio oral y público. Imagínense, nos acompaña la abogada querellante en esta causa, la doctora Froilana González, y el señor ciudadano español víctima de este hecho de estafa, el señor Ricardo Peñarroya. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. ¿Me permitís, don Ricardo, comenzar con la dama? Muy bien. Desde el punto de vista jurídico, doctora, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué escenario estamos? Estamos ante un escenario minado de chicanerías. Son ya 12 años que está padeciendo el ciudadano Ricardo Peñarroya. Hay un total de 62 suspensiones en lo que va del juicio, de lo que son audiencias, juicios orales, una serie de inhibiciones y recusaciones. Tenemos un reenvío y ahora estamos pendientes de la fijación de fecha para juicio oral. Pero son 12 años. ¿Cómo se explica que un expediente esté 12 años sin llegar ni siquiera a un juicio oral y público? Tenemos nuestra teoría nosotros, ¿verdad? Pero
tras una serie de inhibiciones de magistrados y recusaciones planteados por la defensa de estas personas que han estafado a don Ricardo. ¿Quiénes son? Son 3 personas, son 3 ciudadanos de Coronel Oviedo, una pareja, un matrimonio, la señora Lourdes Cristina Saracho, está casada con el señor William Armando Goiris González y su cómplice, el señor Alcides Varela. Es impresionante el volumen lo que ellos manejan en la ciudad de Coronel Oviedo. Ellos siempre se jactaron durante todo el proceso de su poderío en relación a las fuerzas de don Ricardo, quien lastimosamente sabemos que un ciudadano extranjero está en las mismas condiciones que un connacional al momento de ejercer sus derechos y mucho más sus obligaciones. Entonces, estas personas son gente preparada, quienes se han asociado para estafarle al señor. La señora Lourdes, por ejemplo, es docente universitaria, enseña en más de 5 facultades en la ciudad de Coronel Oviedo y su marido también es profesional. Perfecto. Don Peñarroya, ¿por qué usted dice que lo estafaron? ¿En qué consiste la denuncia que usted está planteando? Pues mire, yo cuando conocí a este personaje, ¿A quién se refiere? a William Goiris, Sí. a través de otro español, Miguel Gálvez, que anteriormente había estado y había hecho inversiones en Coronel Oviedo, me lo presentó como una familia muy grande y de un nivel serio y de mucha categoría, toda la familia. Bien, yo pues confié en ellos, me hicieron varias propuestas en cuanto al tema de semilla de sésamo e inversiones inmobiliarias y yo accedí. Y entonces, Don Ricardo Peñarroya, ¿usted accede? ¿En qué año accede? eso fue, yo llegué acá ya con el dinero el día 5 de enero del 2008. Sí. O sea que ha hecho ya hace más de 12 años. Entonces, a mí me estafaron pues 2.000 millones ante la escribana, que hice una sociedad, creé una sociedad, se llama Málaga S.A. Y ante la escribana, hermana, es Catalina Zaracho, hermana de Lourdes Cristina Zaracho, la contadora, creé la sociedad y en principio me dijeron que yo no podía participar en la sociedad como miembro, ni presidente, ni como miembro del consejo, por ser ciudadano extranjero y no tener cédula acá en Paraguay. Entonces se nombró a esta señora como presidenta, administradora y contadora, que era su profesión para el tema de la empresa. Y su marido, William, que era el que llevaba todo el manejo, vamos a decirlo así, William Goiris, entre los dos pues hicieron esta trama, porque es una trama de estafadores, y a continuación me presentaron a este personaje, Alcides Varela, que también me sacó aparte 440 millones. Todo eso ante escribanía. ¿Y ese Está dinero, recogido. en qué momento usted dice, acá me están estafando? ¿Por qué dice que lo estaban estafando? Bien, cada vez que teníamos que salir a la chacra a reunirnos con productores y le adelantamos el dinero para la limpieza, para recogida del sésamo y demás, yo iba adelantando, aparte de esos 2.000 millones, yo iba aportando ese dinero para todos los gastos. Incluso al encargado que él tenía, un empleado, dentro del acopio nuestro, yo aparte le había dado 100 millones que me pidió para que le dejara para cuando vinieran los proveedores de la chacra a depositar. Bueno, he repartido muchísimos cientos de millones más y todos los gastos que ha habido. ¿Todo producto de tu jubilación, de Sí, tu ahorro, señor, de toda la vida? de todo el ahorro de mi vida. Todo ¿Fuiste eso piloto? Pero dame que te Bueno, pregunté. piloto, eso es una cosa ya aparte. Yo he sido promotor inmobiliario Ajá. y me he dedicado a la hostelería y demás. O sea, y vos diste ese dinero, pero te diste cuenta que ese dinero no se estaba invirtiendo en lo que te decía. Bien, no, sí, se estaba invirtiendo en la semilla de sésamo. Sí. Bien, pero cuando pasaba ya los meses, porque antes de Semana Santa, estábamos hablando de enero, que es cuando creamos la Sociedad Málaga S.A., llegando a Semana Santa, yo a la fabricante, o sea, al acopio de la empresa, perdón,
donde se le iba llevando la semilla, que es hierba para sí, me dijo que había superado todo lo máximo que cualquier proveedor le había asistido a la fábrica, que eran más de 1.500.000 kilos de sésamo. Sí. Bien. Cuando yo a esta persona, a Cristina Saracho, a Lourdes Cristina Saracho, le pedí la contabilidad a ver qué beneficio teníamos, esta señora rehusó a dármela y me dijo que no me daba nada de nada porque no se había hecho nada. ¿Cómo? Que no se había hecho ninguna contabilidad todavía. No sabía. Tome Perdón. agua, por favor. Tome agua. Gracias. No se preocupe. Sí. Entonces, da la plata al principal accionista, supuestamente se compró el sésamo y se vendió el sésamo, sin embargo, no había contabilidad. No había ningún registro de ninguna de las operaciones que ellos realizaban. Esta en principio, luego ellos crearon como una asociación criminal, porque la ideóloga, la señora Lourdes Saracho, que era contadora, supuestamente ella iba a orientarles a ellos en la SA en lo que era la contabilidad. Su hermana, por otro lado, que era la escribana, quien hizo toda la protocolización de la empresa, junto con su marido y este otro señor, Alcides Varela, constituyeron este grupo criminal asociado para estafarle al señor. Ellos al principio le excluyen al señor de todo tipo de operaciones porque le alegan que él, siendo un ciudadano español, él no tiene derechos sobre la SA. Él solamente puede ser socio aportante. Él no tiene opinión en las asambleas. Pero si tenía Imagínese. control, ¿cómo será su dinero? ¿Y dónde se configura la estafa finalmente para ir cerrando, doctora? Bien, pues a través de la Fiscalía le solicita la contabilidad, le obliga a que presente los libros contables, inmediatamente fueron a comprar los libros, lo pasaron por el Poder Judicial para que se los sellaran y falseó la contabilidad. Bueno, después de todo eso se nombró peritos incluso, donde coincidían los peritos, donde había llegado hasta 6.000 y pico millones la compra total, y coincidía con la contabilidad de Hierbapar, sí. Y incluso ella en caja debía de tener, según los 3 peritos, por parte de ella, del Poder Judicial y el mío, tenía que tener más de 2.000 millones en caja. No había nada. Dígame ¿usted lo tiene? Porque yo no lo tengo. Yo tampoco. Ojalá, pero Eso, no lo tengo. bien. ¿Y qué Pero pasó con ese dinero? Pero ¿Dónde está ese dinero? estamos hablando de hace 12 años, Sí. que no son 2.000 millones de ahora. Eso es mucho más. Hombre, imagínese. Bueno, finalmente, doctora, es una locura que un caso no llegue a 12 años. ¿Dónde está trabado específicamente hace 12 años que una causa no llega a juicio oral y público? Estamos en la etapa de fijación de fecha de juicio oral. Deseamos que se realice el juicio oral donde podamos verdaderamente sacar a luz todo ¿Quién este es el tipo de presidente del injusticia. tribunal? El doctor Julio Alfonso es miembro del tribunal. Ahora, por una serie de inhibiciones, Sí. ha recaído a la ciudad de Villarrica. Sí, Inicialmente estaba en la ciudad de Coronel Oviedo, perfecto. pero ¿Quién es el presidente del tribunal? El presidente del tribunal es el que tiene que Sí. decir cuándo es el juicio. ¿Quién es? la fecha del juicio oral. ¿Quién es? El doctor Julio Alfonso, Julio Alfonso es el presidente. sí. Perfecto. Bueno, un caso más. El pedido, 30 segundos. ¿Cuál es tu pedido? Como ciudadano paraguayo, estás hace 12 años ya acá. Sí, no, ¿Cuál es llevo tu más pedido? tiempo. Yo lo único que deseo es que se haga justicia, se haga el juicio oral y público y que me hagan justicia de mi estafa que me han hecho. Gravísimo. Doctora, muchísimas gracias, señora. Muchas gracias por el traernos este espacio. Gracias por el espacio. Bueno, señor. están los tribunales de sentencia de Villarrica. Vamos a ver si el doctor Alfonso fija finalmente. Hay otra historia. Este caso tiene que auditarse. Sin embargo, la auditoría está hace 2 años en la Corte. Ojalá que la Corte emita también un resultado sobre esa auditoría. 12 años de una causa para que no llegue a juicio oral y público. Es una ofensa, ni más ni menos. Es una ofensa. A la vuelta al corte, el tema que también nos llamó mucho la atención, el caso de este efectivo militar que, digamos, es señalado como uno de los supercontagiadores de nuestro país del COVID. Vamos a ver qué dicen sus abogados. A la vuelta del corte.
Hoy San Roque González Santa Cruz, esta bellísima ciudad en el departamento de Paraguarí, está en una cuarentena estricta por la proliferación de casos de COVID-19. Se vinculan estos casos a un solo contagiador, por así decirlo, no es la expresión correcta, pero bueno, a una sola persona. Sin embargo, sus abogados están señalando otra historia. Nos acompaña vía telefónica la doctora Miriam Osorio, una de las abogadas representantes de este ciudadano paraguayo de carrera militar. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenas tardes, un placer saludarle y muy bien. ¿Y ustedes? Bien, doctora, al saludarte realmente, gracias por atender nuestra llamada. Vos estás justamente en el departamento de Paraguarí. Contanos, doctora, ¿cuál es tu visión, primero personal, sobre el caso que rodea a tu defendido y en segundo lugar la cuestión jurídica puntualmente, doctora? Bueno, en mi punto de vista que él es una persona paraguaya, ¿verdad? Un paraguayo que tiene derecho a ser defendido ante cualquier, en este caso, difamación y calumnia que se ha hecho hacia su persona. Uh-huh. Y en ese sentido tiene todo el derecho de ser defendido. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Ahora, doctora, en este caso, por ejemplo, surgieron ya 37 casos más y todos se vinculan a una supuesta visita que hace tu defendido a la ciudad de San Roque González Santa Cruz, donde tiene su casa. Sin embargo, Sí, así mismo. la historia que ustedes cuentan es otra, de acuerdo a documentos incluso. ¿Cuál es la historia que ustedes cuentan, doctora, con respecto a su caso positivo? Es muy difícil hoy en día en una pandemia responsabilizar solamente a una persona, sabiendo, verdad, que cualquiera de nosotros podemos ser víctima de esta pandemia. En ese sentido, él como profesional militar, ¿verdad?, tenía su día libre después de su servicio cumplido y tenía el derecho de viajar a su casa. Uh-huh. Y eso es lo que ocurrió con él, ¿verdad? Uh-huh. Pero se dice que a él se le hace el análisis COVID al salir de su guardia de varios días en uno de los albergues habilitados por el gobierno y a ella le da positivo y va. Sin embargo, al parecer esa primera prueba que se le hace a él al terminar su guardia no le salió positivo. Bueno, él estuvo en un albergue un día nada más, el uh-huh. día 6 de mayo. Y al día siguiente se le ha hecho el estudio y le salió negativo. A ver, al día siguiente, pero doctora Osorio, los estudios... Al día siguiente sí. de haber entregado el servicio ante el albergue, él se hizo el estudio. Como es de costumbre, ha manifestado el director de comunicación de las Fuerzas Armadas. Perfecto. Ahora, doctora Osorio, se hizo el estudio y le salió negativo. Pero ese negativo, ¿cuándo le sale? Al darle negativo... Doctora Osorio, sí, me disculpa. Ese negativo, sí. ¿Cuándo le sale a él? Porque supuestamente los resultados recién salían a los 4 días. ¿O él cuándo tuvo esos resultados del análisis COVID que se hace el 8? ¿Cuándo él tuvo los resultados? ¿Cuándo le dijeron, toma, no tenés COVID? Al salir del albergue, como es normal para ellos, hacen sus estudios y ahí le salió negativo. O sea que seguramente las informaciones yo ya no puedo definir en qué fecha exactamente, pero dentro de esa semana, al salirle el negativo, sí. ¿verdad? Cuando le salió negativo, automáticamente ellos ya le dan otro servicio. Entiendo. Y en la semana él estuvo en otro servicio posterior al negativo que él tuvo, ¿verdad?, como resultado del estudio del COVID. Bueno, estuvo una semana en un servicio. ¿Y cuándo va a San Roque él? Una semana nuevamente de servicio, ¿verdad? Y terminada su función en ese servicio, en esa semana, él tenía día libre. Uh-huh. Y como todos los militares, ¿verdad?, en su día libre va a su vivienda, va a su casa. Sí. Y en ese caso, él, en su derecho como militar, entonces vino a su casa. Uh-huh.
pero vino con el certificado del profesional médico negativo Entiendo. a mano. Y ahí él Sí. participó en eventos sociales o ronda de TR en velorios, ¿o no es cierto eso, doctora? Eso no es cierto. Sí. En velorio no, pero sí auxilió a la esposa del fallecido ante el hospital de San Roque González. Entiendo. Porque es el vecino, es amigo de la familia y en un estado así, ¿verdad? Cuando fallece, bueno, siempre los vecinos acompañamos. Y es lo que pasó con Pablo. Cuando vio, o sea, que en este caso, ¿verdad? Mi defendido. Bueno, en este caso él tuvo que auxiliar a la señora porque estaba se descompuso de estado de salud y entonces le auxilió a la señora. Y en ese interín seguramente alguien lo habrá visto y dijo que participó del velorio. Él Entiendo. no estuvo en el velorio. Entiendo. Velorio que no tendría por qué haberse hecho tampoco, ¿verdad? Y no sabemos si era un velorio en sí. Y Ahora, ese es otro tema, porque hay que ver un poco en qué situación también se había encontrado la familia, ¿verdad? Porque emitir justamente en eso es lo que no tenemos que caer más, porque no sabemos por qué razón no se enterró rápidamente también el fallecido, ¿verdad? Entonces eso yo no quiero ya decir si es que él ayer no tenía que lo haber velorio, pero si a las 5 de la madrugada se llevó el cuerpo y a las 6 se enterró, entonces prácticamente no hubo también velorio entre que la preparación, bueno, ese ya es otro comentario, pero yo le cuento nomás de que a veces no emitamos juicios, o sea, así de los casos que sucede en la sociedad actualmente, queriendo buscar culpables en una pandemia, que en los otros países no sucede esto. ahora, doctora, esto que estuvo en el albergue con una persona del sexo femenino, un favor, esas cuestiones que se fueron diciendo, ¿son ciertas, son válidas o él no tuvo, en ese día que estuvo en el albergue como guardia, contacto alguno con nadie de los albergados? Sí, la verdad que son difamaciones porque en ningún momento él ha tenido ningún tipo de relación con ninguna chica, con ninguna mujer. Y eso se ha difundido bastante con tanta ligereza. Con tanta responsabilidad de la gente que emitía eso, y eso emitirlo es demasiado grave. ¿Y cuándo a él le da positivo COVID? El COVID, ¿cuándo? Al volver de San Roque González para poder tomar otro servicio, y como es de común, según el informe del director de las Fuerzas Armadas, como es de común, entonces él se volvió a hacer el estudio y ahí le apareció el positivo. Ahora, ¿cuántos días él estuvo en San Roque González de Santa Cruz, doctora? Él estuvo en San Roque González desde el 15, 16, 17. 2 días. 18 ya volvió. El Sí, 2 días. Dos días, sí. ¿Él en qué vuelve? ¿Vuelve en un vehículo particular o él se estaba trasladando en un ómnibus de línea? En su vehículo particular. Su vehículo particular. ¿Con alguien más? Él solo. Ahora, ¿qué él te comenta de dónde podría haberse entonces él contagiado? ¿Cuál es su relato de esos 2 días en su ciudad natal de San Roque? ¿Asistió a la señora? Luego, ¿qué más hizo, doctora? Y bueno, y nada más, estuvo compartiendo con sus padres, con ellos, con la familia, ¿verdad? Y nada más. Se ha hecho comentarios, por ejemplo, de que se había ido en otra comunidad, que estuvo participando en un cumpleaños, en un piquibole, pero totalmente mentira. Perfecto. Ahora, la figura digamos, por la cual está imputado hoy, usted obviamente no acompaña, doctora. Y por supuesto, porque no responde. Si bien, verdad, hay el decreto presidencial que lo ampara a los militares, policía y médicos, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, con el certificado médico a mano, él tenía el derecho de decir, estoy sano, yo no tengo virus y yo puedo viajar, ¿verdad? Y por otro lado, por el día libre que tenía, por supuesto que tenía el derecho
de irse a su vivienda y a su casa. Ujú. Ahora, ¿cómo califica desde el punto de vista jurídico entonces la imputación? ¿Deviene en incorrecta la imputación para ustedes, obviamente? ¿Qué van a plantear Y como elemento nosotros, técnico de defensa? nosotros estamos recogiendo todas las informaciones. Estamos en un proceso de recibir, de solicitar informaciones desde las Fuerzas Armadas, también de las comunidades, San Roque González, de algunas autoridades. Estamos en el proceso de investigación, por lo tanto, no podemos todavía emitir un juicio, ¿verdad? Decir si esto corresponde o no corresponde. En su momento vamos a responderlo. En su momento. Ahora, desde el punto de vista personal, ¿cómo está tu defendido? Desde el punto de vista personal. ¿Perdón? Desde el punto de vista personal, ¿cómo está tu defendido? ¿Cómo Y está por él? supuesto que está como persona. Nosotros tenemos una dimensión psicológica que hace que cuando hay que se te difame, ¿verdad? Que esté toda una sociedad en contra de, sin que tú hayas querido o que sin que tú hayas y sabiendo que no fuiste protagonista de toda esa difamación, por supuesto que uno se va a sentir mal y se siente mal psicológicamente, moralmente, económicamente. Y entonces, ante esta pandemia, como dije yo, cualquiera podemos ser, ¿verdad?, responsable. Sabemos que existe el virus, pero no podemos solamente responsabilizar a una persona. Y en esta situación, Pero, él fue doctor, víctima de este virus y cualquiera podemos serlo. Ese es mi punto de vista personal. entiendo. Ahora, ¿van a pedir algún tipo de planteamiento jurídico concretamente dentro del expediente? Yo luego, discúlpame que te diga el tema esta de la penalización por el tema de la violación de la cuarentena, creo que es por la falta de una ley. Yo creo que debería ser una cuestión administrativa, ¿verdad? Pero bueno, ya está instalado el tema. ¿Qué planteamiento jurídico se hace ante este escenario? Técnicamente, insisto en esto, doctora. Y nosotros, como le había dicho, le había manifestado, estamos en un proceso de investigación, de recaudar las informaciones. No podemos todavía, no le puedo ¿Qué pasa? expresar Cuéntanos qué pasa. todavía en qué, en dónde o cómo vamos a fundarnos. ¿Qué pasa? Solamente con una mirada general decirle que nuestro defendido tiene su derecho y que esto no le afectó a él en ningún momento, habiendo tenido el certificado médico que lo acredita que no estaba con virus, y por otro lado el decreto presidencial para la libre circulación Claro. en estos casos de los militares. Sí. Doctora Osorio, realmente un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por este tiempo. Está en Paraguarí usted, pero muchísimas gracias, señora, ¿sí? Gracias por darnos la otra cara de la Muchísimas moneda en gracias. esta historia, doctora. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Era la doctora Miriam Osorio, representante legal de este militar de carrera que está en el medio de esta polémica. ¿Violó o no la cuarentena? ¿Salió contagiado o no del albergue? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde estuvo en esa semana antes de ir a San Roque? Muchas historias se tejen alrededor de este caso. Lo concreto, hay más de 60 casos actualmente de COVID en San Roque González, Santa Cruz. Una ciudad que realmente es maravillosa, es hermosa, pero bueno, así está la historia. Por su parte, nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Como siempre, un verdadero placer. Chao.